buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Quiero darles la bienvenida con mucha alegría. Mi nombre es Mariana Alegre, soy directora de Lima Cómo Vamos y estamos inaugurando el día de hoy el cuarto foro Ciudades Cómo Vamos. Es un placer para nosotros poder lanzar por cuarto año consecutivo esta plataforma, ¿no?, que permite y que da visibilidad a una serie de personas, instituciones, organizaciones, investigaciones que están apostando por hacer de nuestras ciudades mejores lugares para vivir. Y bueno, además este foro empieza desde el 26 de octubre hasta el 26 de noviembre, es una serie de actividades que estamos recogiendo y que estamos organizando justamente para atender también una diversidad de problemáticas. Pero bueno, estamos en este panel inaugural, retos y pendientes para las próximas autoridades, elecciones 2022, que es justamente una de las, el tema que ahora se va a poner caliente, ¿no?, con motivo justamente de esta campaña electoral. Pero bueno, sin más, quiero, además de darles bienvenida, agradecer también a nuestros aliados, socios y miembros, entre ellos la Asociación UNACEM, la PUC, por supuesto, el RPP, RIMAC Seguros, Nelex, Uber, Lima Expresa, Didi, DP World y la Embajada de Estados Unidos. Gracias a todos ellos es posible esta serie de actividades a lo largo de este mes del cuarto foro Ciudades Cómo Vamos. Vamos a tener, y voy a presentarles ahora a quienes nos van a acompañar en este panel. Son amigos, colegas y personas que desde sus distintos espacios están sumando también a hacer de nuestras ciudades, territorios y nuestro país en general un mejor lugar para vivir. Así que empiezo por Luis Rodríguez. Luis, bienvenido. Él es arquitecto y urbanista por la FAU-UNI, es docente asociado y director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la PUC. Es doctor en Arquitectura y Planeamiento por la Universidad de París-Saclay. Los imaginarios urbanos y el futuro de la ciudad postcolonial han sido sus temas de trabajo. Magíster en Historia, Teoría y Crítica. Ha trabajado en temas vinculados a arquitectura y sociedad en la Lima postraumática y tiene estudios de maestría en planificación y gestión urbana y regional en la UNI, experiencia como funcionario en desarrollo urbano, vivienda y mejoramiento de barrios en distintos municipios, el PNUD y el Ministerio de Vivienda, y es fundador de un grupo de investigación CONURB, afiliado también a la Universidad Católica. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. También nos acompaña Fabiola Arce. Fabiola Arce es investigadora social y activista. Ella es politóloga, se ha especializado en estudios culturales, derechos humanos, género y economía política. En este momento se encuentra vinculada, es oficial de enlace de ONU Habitat en Perú y está desarrollando proyectos de acogida, es decir, vinculándolos justamente a países de acogida de población migrante, y trabaja en favor de un desarrollo urbano y económico incluyente y equitativo. Y también invito a Giselle Romero, colega mía, además de la Facultad de Gestión. Ella es magíster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Ha ejercido como funcionaria pública en diversos cargos en el sector público peruano. Asimismo, ha realizado investigaciones y consultorías en temas de fortalecimiento institucional, resiliencia organizacional, simplificación e identificación de barreras burocráticas para la inversión, buenas prácticas en gestión de inversiones y gobernanza local. Actualmente es profesora ordinaria e investigadora del Departamento de Ciencias de la Gestión de la PUC, coordinadora de la mención de Gestión Pública de la Facultad de Gestión, directora de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la PUC y coordinadora del Grupo de Investigación INGOF. Vamos a tener un espacio para preguntas, así que por favor, a los que nos están escuchando, tanto aquellos que están en el Zoom, como los que están en redes sociales, pueden ir dejándonos las preguntas para poder organizarlas aquí en el equipo y poder hacerlas, y en algunos casos vamos a seguramente resumirlas o empaquetarlas. Aquellos que están en el Zoom pueden dejar sus preguntas y respuestas en la sección específica a esta alternativa, les va a salir como UIA, para responderlos al final del panel. El panel vamos a iniciar con 2 preguntas. A cada una de ellas, cada panelista va a tener unos 5 minutos para responder, y al final vamos a tener un espacio extra para que cada panelista pueda traer un tema de discusión a la mesa para luego pasar a las preguntas. ¿Ok? Entonces, con eso ya un poco superado y atendido los temas más logísticos de esta hora que vamos a estar juntos conversando, quiero darle entonces, dar pie a la primera pregunta
antes de hacerla, déjenme reconfirmar si es que hay algún mensajito por aquí. Parece que todo está bien. Simplemente me confirman que se está escuchando bien. Entonces, vamos en esta primera ronda en este orden. Entonces, con los comentarios primero de Luis, luego de Fabiola y luego de Giselle, y luego hacemos un cambio de orden. Entonces, la primera pregunta va en torno a esto. Luego de la pandemia, las prioridades de la ciudadanía han tenido grandes cambios, ¿no? De acuerdo a los resultados de nuestra nueva encuesta, al preguntar por los principales problemas que afectan la calidad de vida, la inseguridad ciudadana se mantiene como la primera opción, es decir, ¿no? La primera opción como problema. Pero la novedad es que la limpieza pública y la acumulación de basura, que es otra de las categorías, es ahora el segundo problema para los ciudadanos. Por otro lado, el acceso y atención a la salud ocupa la tercera posición, ¿no? Pareciera que no es ninguna sorpresa, dada la crisis justamente de salud pública que estamos todavía viviendo. Y, sin embargo, la calidad del transporte público, que se solía estar ubicado en el segundo lugar en las 10 encuestas anteriores que hemos hecho, ahora está en el quinto lugar. Entonces, mi pregunta para ustedes, si pueden ver ahí en la gráfica, justamente algunos de estos primeros resultados, esto es absoluta primicia, además para que nos estén acompañando aquí en el panel y el que nos están viendo en las redes sociales. La primera pregunta para los panelistas sería, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones sobre estos resultados y cuál creerían que debería ser el enfoque estratégico desde las candidaturas para Lima y Callao para poder abordar justamente estas problemáticas? Así que, sin más, le doy la palabra primero a Luis Rodríguez. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación a nombre del CIAP, y es como siempre, un placer estar en estos eventos organizados por Lima Cómo Vamos, y más aún para comentar algunos de estos resultados, además con el panel que has convocado. Yo diría que una primera cosa, un primer comentario es que creo que la pandemia obviamente nos ha traído una perspectiva distinta a lo que pasaba antes, y por eso sospecho que algunos temas se han convertido en más importantes a la vista de, por ejemplo, el tema obviamente de la salud, lo cual está bien porque pone en evidencia algunas cosas, pero creo que tanto para ti como para en general los expertos que ven los temas del desarrollo urbano en Lima, sabemos que los problemas en el fondo son los mismos, ¿no? Tengo la impresión de que no hay una variación en el fondo, pero sí en la percepción ciudadana de cuál es la prioridad. Yo diría que normalmente cada vez que miro la encuesta Lima Cómo Vamos, y sobre todo cuando miro el punto de la inseguridad ciudadana, yo creo que hay un tema de fondo que es la desigualdad, ¿no? Creo que hay que entender que la desigualdad urbana finalmente va a convertirse en un elemento clave al momento en que la ciudadanía construya su propio imaginario de lo que sucede. Entonces, claro, cuando hay un exceso de desigualdad, y es lo que pasa en nuestra ciudad, lo que sucede es que hay una suerte de transformación de un sector de la población en una suerte de otro, ¿no? Hay un otro que ya no es como yo, porque claro, somos tan desiguales, y en este caso somos tan desiguales no solamente económicamente, sino somos desiguales en términos, por ejemplo, del acceso a la educación, somos desiguales en el acceso a la salud, somos desiguales en el acceso al transporte, y esa desigualdad lo que hace es convertir a un sector de la población en un otro, y es además en las dos direcciones, ¿no? O sea, también para la población con escasos recursos, aquellos que gozan de todas las facilidades se convierten en un otro totalmente extraño. Y yo creo que finalmente estos índices tan altos de inseguridad ciudadana es interesante cuando se comparan con los índices de criminalidad que fluctúan, pero que no siempre terminan siendo iguales. En ese sentido, yo creo que un reto es trabajar no solamente sobre el tema de la desigualdad, digamos en términos como de mejorar el sistema de salud, de mejorar el acceso a la educación, de mejorar los espacios públicos, el transporte público, sino también de alguna manera acompañar eso con una suerte de campaña promoviendo esta suerte de nueva sensibilidad en nuestra sociedad que trate
de hacer entender a todos que somos parte de una misma sociedad, que sospecho que hay muchos sectores que no lo entienden así. Y un segundo tema que creo que también es clave y que tal vez no ha salido tanto en la encuesta de manera directa, pero que creo que también subyace ahí, es el tema de la relación entre ciudad y territorio, que creo que diría que también es otro de los retos importantes. Porque cuando hablamos del tema del transporte público masivo, de la contaminación, del agua potable, yo creo que también estamos de alguna u otra manera hablando de una relación que tenemos con el territorio que no necesariamente es muy sana. Y creo que, claro, tal vez esto en el caso de Lima no es tan importante, sospecho que tal vez tiene que ver más con una agenda para otras ciudades, a las ciudades intermedias y las ciudades más pequeñas en el país, pero diría que también en el caso de Lima eso es clave y tiene también que ver con algunos de los aspectos que figuran en la encuesta. Y un último tema que creo que es también sumamente importante, diría yo que está también vinculado a la propia gestión del gobierno, del Estado, que tiene que ver con la corrupción de funcionarios. Yo creo que tiene que ver con lo primero que decía, ¿no? Con la construcción de un otro que genera ciertos niveles de indiferencia, porque yo creo que la corrupción tiene, si bien un lado más punitivo, de control, la Contraloría, la Fiscalía y demás, yo creo que el que alguien que ha sido un vecino y que se convierte en alcalde o en regidor y termina robándole al pueblo, es simplemente porque también ha construido esta idea de un otro que está lejano a mí y que por lo tanto no me importa mucho lo que suceda y yo veo por mí mismo, ¿no? No hay esta idea como de unidad, de sociedad finalmente. Creo que ya se me acabó el tiempo. Gracias, Luis. Estás bien con el tiempo, no te preocupes. Bueno, en esa línea, entonces ahora le doy la palabra a Fabiola. Fabiola, adelante. Hola, Mariana, gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy día. Y bueno, algunos de estos indicadores en realidad no deberían llamarnos tanto la atención, ¿no? Porque responden, como tú lo has mencionado, coherentemente al periodo de pandemia que se ha vivido, ¿no? Las áreas urbanas a lo largo de todo el tiempo que ha afectado la COVID-19 han tenido vulnerabilidades muy particulares que han estado vinculadas a estas crisis, ¿no? Las ciudades han registrado el 95% de los primeros casos durante los meses de pandemia y además el contexto de la crisis de salud que estamos viviendo hasta ahora, como tú bien lo has dicho, ha sido un contexto de cambio muy rápido, ¿no? Ha requerido como medidas de adaptación muy rápidas, esquemas de planificación muy asertivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha planteado desafíos en la movilidad y el transporte que acentuó también necesidades de agua, saneamiento, un contexto que hizo crítico el uso de espacios públicos y que ha golpeado duramente la economía local, ¿no? Con cierre de negocios y además cese de múltiples actividades económicas, ¿no? Un poco los datos que ustedes presentan hoy día dialogan también con uno de los informes de ONU Habitat, con el informe sobre ciudades y pandemias, que a propósito de la intervención lo revisaba y veía con muchos diálogos allí, porque se plantea cómo también desde los gobiernos locales, y quizás esto también pensado ya en términos de posibles sugerencias para la intervención de gobiernos locales, la planificación necesita repensar cómo las personas deben moverse a través y dentro de las ciudades tomando la experiencia de la COVID-19. Eso va a ser central durante los siguientes años. Y habrá que repensar también los patrones de desigualdad en nuestras ciudades y apuntar a sus principales características, ¿no? Características que además han estado vinculadas a la falta de acceso a servicios básicos, a la pobreza, a las condiciones de hacinamiento que se constituyeron como factores que además aumentaron la posibilidad de propagación de la COVID-19. Y en este sentido, algunas de las recomendaciones de ONU Habitat incluyen un mayor enfoque a nivel local en la planificación de vecindarios y comunidades que sean realmente autónomas e inclusivas.
Y es importante notar también cómo durante todo el proceso de pandemia se ha podido ver que las ciudades que son compactas y bien planificadas y que combinan funciones residenciales, comerciales con espacios públicos y viviendas asequibles pueden mejorar la salud pública, la economía local y el medio ambiente, incluso en contextos como los que hemos estado viviendo, ¿no? Incluso en contextos de crisis tan agudas y tan cambiantes, ¿no? Y allí vale la pena notar que justamente la falta de oferta de vivienda digna es un elemento que aparece este año en la encuesta que ustedes plantean, y que en los años anteriores no estaba apareciendo, ¿no? Esto puede responder a algunos aspectos de metodología también, pero es un elemento que es importante, ¿no? Y es importante notar que la encuesta muestra que cerca del 7% está vinculando este factor a los problemas más importantes que afectan la calidad de vida en la ciudad, y ese es un elemento al que no habría que perder de vista, ¿no? Más aún en el contexto actual de la implementación de una nueva política de vivienda, de la implementación de nuevos reglamentos, de la discusión, implementación de nuevos reglamentos, etcétera, ¿no? Los datos de la encuesta también dan cierta pauta sobre las oportunidades para que surja una nueva normalidad en las ciudades, y quizás visto en positivo, eso también es un elemento a rescatar, ¿no? Antonio Guterres mencionaba en marzo que esta situación plantea algunos escenarios posibles en donde la salud, la vivienda y la seguridad se priorizan para las poblaciones más vulnerables, no solo por necesidad social, sino también por un profundo compromiso con los derechos humanos para todos y todas. Y ese es un énfasis que va a ser muy importante para el siguiente gobierno, ¿no? Y esto, obviamente, en todas las aristas de su desempeño, pero particularmente en el pensar las ciudades y en el pensar cuáles son las potencialidades de las ciudades durante los años que siguen, ¿no? Las ciudades son efectivamente motores de dinamismo e innovación y pueden ayudar a superar los déficits de desarrollo, ¿no? En Lima particularmente ese es un elemento muy importante para el país entero. Entonces, esos son algunos de los elementos que habría que tomar en cuenta. Y bueno, también se requiere que los gobiernos concentren políticas para proteger los derechos sobre el suelo. Esto lo ha señalado No Hábitat también antes, alrededor de marzo del año pasado, ¿no? Mejorar el acceso a agua, el saneamiento, el transporte público, la electricidad, instalaciones de salud, de educación y garantizar la conectividad digital inclusiva, que además se ha vuelto tan central para la posibilidad del acceso a elementos como educación y trabajo digno, ¿no? Y también fortalecer los lazos de coordinación entre distintas instancias del gobierno. Esto es algo que va a ser retador además en un contexto de cambio normativo, pero que es también una oportunidad inmensa para el país y a nivel local, para proteger puestos de trabajo, para brindar apoyo financiero a las ciudades y permitirles crear resiliencia financiera, ¿no? Todos estos en torno a elementos que puedan apuntar efectivamente a la sostenibilidad. Y bueno, ciertamente los datos que ustedes presentan ahora dan pautas un poco más claras respecto de esa perspectiva también. Así es. Muchísimas gracias, Fabiola. Te doy la palabra ahora, Giselle. Adelante. Bueno, muy buenas tardes con todos los que se unen a esta sesión esta tarde. Revisando, digamos, los datos de Lima, cómo vamos, pero también mirando, digamos, lo que ha acontecido en el país, digamos, durante la pandemia, creo que una primera reflexión es anotar que las cosas, digamos, que fueron develadas por la pandemia no fueron novedosas, digamos, ¿no? De pronto de repente se visibilizaron en este caso más visibilizó más la problemática, pero no fueron cosas, digamos, en este caso que no conocieras, o en todo caso realmente sirvió para poner, digamos, en la agenda pública temas que de pronto de repente quedaban relegados porque otros temas eran los que dominaban la agenda pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, se develó, por ejemplo, que muchas personas en Lima viven en una sola habitación, y esa habitación, digamos, es una habitación prácticamente multiuso, ¿no? O sea, no es que hubieran muchos espacios, digamos, en este caso, para, por ejemplo, guardar o hacer algún tipo de aislamiento, digamos, dentro del propio hogar, y esto claramente nos lleva a ver, digamos, cuál es el rol que podemos abordar, digamos, en este caso, sobre esta problemática particular, ¿no? De hacinamiento dentro de los hogares, ¿no? Otro problema develado por la pandemia tuvo que ver con el tema del emprendimiento, al develarnos, digamos, el nivel de empresas, digamos, en este caso, de emprendimientos que, digamos, de bajos niveles de productividad. O sea, normalmente en el Perú decimos que somos emprendedores, pero claramente eran, digamos, empresas de muy pocos trabajadores, con bajos niveles de productividad y con poca capacidad o músculo, digamos, para poder resistir, en este caso, el embate de las crisis, ¿no?
en este caso la crisis de la pandemia. Otro, digamos, vinculado a esto que estaba mencionando justamente Fabiola, tiene que ver, y que tiene que ver con cómo nos movemos, digamos, dentro de las ciudades. No nos ayudó, por ejemplo, a la hora de querer pensar en medidas de cuarentena dentro de las ciudades, por ejemplo, y que tiene que ver con que, por ejemplo, algo que se aplica en Barcelona, que tiene que ver con las políticas de proximidad como un elemento, por ejemplo, de planificación de las ciudades, en la ciudad de Lima no se da, por ejemplo, ¿no? Todos trabajamos al otro extremo de la ciudad, llevamos a nuestros hijos al otro extremo de la ciudad, y claramente a la hora de plantearse, digamos, cuarentenas dentro de la ciudad, eso, digamos, fue complicado, porque no tenemos, digamos, en este caso, esta lógica, ¿no? Si bien es cierto, hoy día el tema del transporte público de alguna forma baja a un lugar no, que, digamos, no tan relevante en términos de problemática, qué duda cabe que sigue siendo un problema. Y me pregunto si es que, por ejemplo, una forma de resolver esto, que entiendo ha tenido algún tipo de impacto que tiene que ver con el tema del trabajo remoto, lo vamos a seguir manteniendo o no, o qué nos planteamos, por ejemplo, desde las candidaturas a los nuevos gobiernos locales, vinculado, por ejemplo, al tema del trabajo remoto, probablemente de nuestras propias organizaciones, de las organizaciones, en este caso, de los gobiernos locales, que claramente tienen un impacto en términos del transporte público, ¿no? No estamos en muchas organizaciones públicas durante la pandemia, se vio que no estaban las organizaciones públicas preparadas, digamos, para ir a un trabajo remoto, porque primaba mucho la lógica de la presencia física para, por ejemplo, establecer mecanismos de monitoreo o evaluar por el desempeño a los propios trabajadores. Y así, por ejemplo, había casos de organizaciones públicas que por un lado tenían un discurso de que la gente tenía que quedarse en sus casas, pero por otro lado estaban obligando a sus propios trabajadores a movilizarse a las oficinas. Entonces, del transporte público va a volver de nuevo al top cuando la gente empiece a salir cada vez más a las oficinas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprender de esto que ya vino como un tema, que se ha probado que sí se puede, y que con mecanismos adecuados de claridad respecto de las metas a alcanzar en un trabajo, tú podrías, digamos, llevarlo bien y hacer que convivan bien esas dos modalidades, tanto la modalidad de presencia física en las oficinas como una modalidad de trabajo remoto? Respecto al tema de residuos de limpieza pública y el tema de acumulación de basura, una de las cosas que yo quisiera ver, ojalá, digamos, más fuerte en los planes es, o sea, ¿qué duda cabe, no es cierto?, que el número de toneladas diarias de residuos sólidos que se generan, digamos, en la ciudad de Lima no va a bajar, ¿no? Dicen que en el ámbito nacional se generan más o menos 21.000 toneladas diarias de residuos sólidos, que es como tener más o menos 3 estadios nacionales llenos a nivel nacional, ¿no? De los cuales dicen que el 55% son residuos sólidos orgánicos y el 20.8% son residuos sólidos reaprovechables, ¿no? Entonces, en realidad tú tienes como un 76% de residuos que en efecto podrías valorizar. Y yo quisiera ver, más en los planes de las próximas autoridades, cuál es la propuesta estratégica para la reducción, en este caso, de residuos sólidos, porque por mucho tiempo la lógica ha sido: construyamos más espacios de disposición final, construyamos más espacios intermedios, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para reducir la basura? ¿Qué medidas vamos a tener para realmente involucrar a los ciudadanos en la reducción de la basura? Porque nunca vamos a tener suficientes espacios de disposición final para la cantidad de basura que estamos generando, ¿no? Y está bien, me parece que aparezca como un problema número 2, porque creo que ya hoy por hoy, digamos, el 50% de la basura que se genera queda en las laderas de los ríos, en las laderas de los caminos, y no llega, digamos, en este caso, a los centros de disposición final. Pero luego lo que llega mezclado, llega sin darle, digamos, en este caso, la capacidad realmente de reutilización. Entonces, este tema debería, digamos, entrar, probablemente no es tan sexy, digamos, para los planes, no es, digamos, tan fashion hablar de esto, pero nos urge reducir en este caso el número de residuos sólidos que llegan a los centros de disposición final. Entonces me parece, digamos, bien que parezca como un problema, pero ojalá esto se traduzca en una, digamos, mirada desde los planes de gobierno, desde los candidatos, de realmente abordar esta problemática, ¿no? No estoy segura si todavía tengo tiempo, Mariana, para decir algo más, o ya estoy bien. Déjame confirmar, en este momento tienes 1 minuto, así que... No, Un minuto. No, a ver, sí, dale, 1 minuto más. Sí. Ya. Otro tema es que
que creo que no termina de entrar a la agenda pública para la discusión, tiene que ver con cómo hemos venido desarrollando el proceso de descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y yo creo que deberíamos aprovechar justamente el escenario del proceso de elecciones para poder, digamos, volver a discutir este tema, ¿no? Somos un país unitario pero descentralizado que en contextos de crisis y pandemias se maneja fundamentalmente por un manejo nacional, ¿no? Y con muchas debilidades todavía en el ámbito de los gobiernos locales y regionales. Pero sin embargo, somos un país con alta vulnerabilidad al cambio climático, vulnerable, digamos, y por consiguiente un aspecto que es importante trabajar es el aspecto vinculado al tema de la resiliencia organizacional de las propias, del propio aparato público, digamos, en este caso de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, allí hay una serie de factores que pueden favorecer la resiliencia, que sería importante también que se tengan que trabajar y que se deban plantear y probablemente de repente ahí romper algunos mitos o algunas dinámicas de trabajo que se han venido dando desde los gobiernos locales y regionales, que de repente puedo luego comentar en el tercer bloque. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Giselle. Ahora sí, entonces, efectivamente, ¿no? Las condiciones de la pandemia cambian nuestra forma de vida y eso se ve reflejado en estos resultados. A modo de comentario, vamos a presentar justamente los resultados de la encuesta hacia el mes de noviembre, hacia fines de noviembre, así que estén atentos. Pero ahora pasando al segundo bloque, donde también los panelistas cada uno tendrá 5 minutos, voy a hacer un poco esta pregunta. La pandemia también ha resaltado esta disparidad en la dedicación del trabajo doméstico y de cuidado que es realizado en su mayoría por mujeres. Esto era una realidad prepandemia, solo que ahora se ve más, como varias de las cosas que hemos discutido y conversado antes en el espacio anterior. Este año hemos incorporado una nueva pregunta, ¿no? Donde el 42.8% de las personas en Lima y Callao mencionan que el principal responsable del cuidado del menor de edad mientras recibe sus clases escolares es la madre, mientras que el 6.6% indican que es el padre y la madre en distintos horarios. Si bien pues, probablemente las niñas y niños vuelvan pronto al colegio, la carga del hogar, ¿no? de las tareas del hogar y del cuidado no remunerado seguirá afectando a las mujeres. Además de tener que lidiar con el miedo a ser acosadas en las calles, los costos más altos que tienen que pagar por el transporte público cuando se optan por moverse con recorridos más largos para justamente evitar zonas peligrosas o toman taxis en vez de buses y por supuesto enfrentarse a calles poco amigables, ¿no? Es decir, una ciudad que no está planificada ni tampoco diseñada pensando en ellas. ¿Cómo abordar esto desde los gobiernos regionales y locales? Y aquí vamos a hacerlo al revés. Empezamos con Fabiola, luego Giselle y finalmente Luis para darles el pase a esta pregunta. Entonces, adelante, Fabiola. Gracias, Mariana. Allí quizás mi primer comentario sería vincular esto también con la anterior exposición de resultados, ¿no? Es muy interesante observar cómo la identificación de seguridad ciudadana, limpieza pública, acumulación de basura y acceso a la atención de salud como parte de los problemas más importantes que afectan la calidad de vida en la ciudad está ligeramente más marcada en mujeres y no tan ligeramente para el caso de limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Hay diferencias allí entre la formulación de la respuesta de varones y mujeres que también es importante notar y que es interesante poner en diálogo con estos resultados, ¿no? Uno de los pasos esenciales para reconocer la presencia y el rol determinante de la mujer y diversidades en las ciudades es precisamente involucrar a mujeres y niñas en los procesos de planificación de espacios públicos que sean seguros, accesibles y desde diversas perspectivas. Y pensando en qué es lo que se podría hacer en los siguientes años, es necesario ampliar las redes de mujeres que están pensando en la ciudad y que articulan iniciativas alrededor de ellas. Desde Nueva Hábitat tenemos la experiencia de la creación de la plataforma Hair City, que brinda herramientas para la planificación y el diseño participativo. Estos espacios resaltan un poco para nosotros la importancia de interconectar iniciativas diversas que en muchos casos no llevan el título de urbano o de ciudad, pero que tienen un despliegue en el territorio y que tejen lo social en el marco del urbano. Y eso es importante como dimensionarlo también, ¿no? Yo voy a mencionar algunos de los principios de los que Naciones Unidas se detiene al pensar las ciudades más seguras para mujeres, pero por supuesto hay muchas otras aristas que podrían entrar en debate y este es un debate abierto. Pero estos principios son útiles para pensar justamente algo que Mariana, tú planteabas, ¿no? El pensar la planificación y la ejecución de intervenciones por ciudades más seguras que además atiendan esta doble necesidad, ¿no? La necesidad también de un espacio de cuidado en el cual hay funciones de cuidado que han sido delegadas tradicionalmente a las mujeres, ¿no? En el nivel más amplio tiene que destacar el moverse por el derecho a las ciudades para las mujeres y el derecho a la seguridad.
La concepción convencional de la seguridad apunta a que sean las mujeres mismas quienes se protejan a sí mismas, ¿no? Y hace recaer regularmente la carga de la protección y la prevención a las propias mujeres. Y a las mujeres se nos dice regularmente que vivamos como dentro de ciertos límites prescritos, ¿no? Vestirse con modestia, alejarse de lugares inapropiados, evitar salir a ciertas horas. Esto genera que cuando hay agresiones, la pregunta se convierte en cómo la mujer infringió las normas, qué llevaba, si salió de noche, etcétera, etcétera. Pero este enfoque que es restrictivo aumenta la vulnerabilidad al vivir con miedo y al restringir la libertad al movernos, y eso afecta directamente la forma en la cual experimentamos la ciudad. El trabajo de ciudades más seguras, que en algún momento articularon un hábitat de unas mujeres, dialoga bastante con algo de lo que ustedes están presentando, ¿no? Que es cómo la perspectiva de la seguridad y de los derechos de las mujeres al acceder a la ciudad tiene un elemento diferencial, y en lugar de imponer restricciones paternalistas a las mujeres, esta perspectiva hace más bien hincapié en la necesidad de protección, de un enfoque que reconozca que las mujeres y niñas tienen derecho como ciudadanas a la seguridad en su espacio, pero también nos propone algunos otros principios sobre los que quisiera ir un poco, ¿no? Para empezar, es importante reconocer la sensibilidad en la intersección de identidades. Algo que podemos ver también en los resultados de la encuesta que ustedes muestran es la forma en la que las múltiples identidades marcan fórmulas distintas de la experiencia de la ciudad, ¿no? Hay vulnerabilidades que la COVID pone sobre la mesa de forma particularmente clara y que entremezclan, por ejemplo, pobreza, segregación espacial, el ser mujer o el pertenecer a alguna diversidad, etcétera, que se marcan en conjunto y que implican una sensibilidad particular a múltiples identidades que se interconectan, ¿no? Ese es un elemento que es importante. Al pensar esto debe ser un punto de referencia constante para el trabajo de planificación de las ciudades. Implicar a mujeres y niños en la toma de decisiones también responde al reconocer el valor del conocimiento generado a partir de la propia experiencia. Y aquí es muy importante reconocer que son las mujeres y las niñas quienes saben mejor cómo cuidar de sus propias vidas en el espacio de lo público y cómo tener alguna conciencia respecto de su propia seguridad. Eso se tiene que recoger y es importante recogerlo a partir de sus propias experiencias. Centrarse tanto en la seguridad real como en la que es percibida. El trabajo que toma como elemento principal también la experiencia de las mujeres en las ciudades, tiene que reconocer el hecho de que no es suficiente con atender solamente el número de casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Sino también la percepción que se tiene respecto de estos casos. Tenemos que trabajar también por ciudades que se perciban como más seguras, sobre las que exista menos miedo, que inviten más a la libertad en el desplazamiento, etcétera, etcétera. Un elemento allí que también es importante es el reconocimiento de que el género afecta la experiencia de la ciudad. Desde un hábitat de una mujer es algo que se ha apuntado anteriormente, es que muchos de los planificadores urbanos suelen tratar el espacio público como si fuera neutro en torno al género, ¿no? Y se asume que las mujeres y los hombres lo experimentan de la misma manera. En muchos casos es fundamental integrar una perspectiva de género en el diseño y la planificación urbana y considerar el impacto del género en cualquier intervención. Muchas municipalidades locales, y quizás eso es algo que hay que mencionar para el caso de Lima, han trabajado ya en esto y han tenido enfoques diferenciales para pensar, por ejemplo, el acoso sexual callejero. Estos elementos son elementos que son importantes y son elementos que deben servir para facilitar el desarrollo de todos por igual, aprovechando la ciudad efectivamente como un motor de mejoras y de innovación. Esos elementos son elementos que hay que recoger, que va a tocar seguir trabajando, por supuesto, desde un enfoque de derechos y desde un enfoque que más bien contrarreste este enfoque más restrictivo respecto del uso y del vivir la ciudad para las mujeres, ¿no? Gracias, Fabiola. Y efectivamente, esto que mencionas, ¿no? De cómo las ciudades son consideradas género neutrales cuando claramente hay diferencias que atender. Le doy entonces ahora la palabra a Giselle. Adelante, Giselle. Mariana, a ver, para construir la autonomía de las mujeres, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en la autonomía de las mujeres, uno, digamos, inmediatamente se refiere como a tres pilares, ¿no? Uno tiene que ver con la autonomía, digamos, física,
otro tiene que ver con la autonomía económica y otro con la autonomía política. Y quiero referirme al pilar de la autonomía económica, que tiene que ver con esta capacidad de las mujeres de poder, digamos, generar ingresos, ¿no es cierto? Y también de tomar decisiones sobre estos ingresos, ¿no? Un elemento, digamos, que afecta de manera importante esta autonomía de las mujeres es la disponibilidad de tiempo, ¿no? De acuerdo con la ENUD, y miren que aquí es sintomático que la encuesta nacional de uso de tiempo, la última encuesta que tenemos de uso de tiempo es del 2010. Y creo que es sintomático que no la hayamos vuelto a hacer, ¿no? Que se haya quedado, digamos, en este caso, perdida en el tiempo, ¿no? Literal. La encuesta de uso del tiempo no se ha vuelto a hacer. Y la encuesta nacional de uso de tiempo, de los datos que nos da, es que justamente las mujeres peruanas, ¿no es cierto?, trabajan 9 horas con 15 minutos más que los hombres. O sea, en promedio, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico, ¿no? Y así mientras los hombres dedican, por decirles, 15 horas con 54 minutos actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39 horas con 28 minutos. O sea, estamos hablando de 24 horas más o menos, ¿no? 23 horas con 34 minutos exactamente, ¿no? Y esto, digamos, esto claramente influye, digamos, en la autonomía de las mujeres. Y es así que sobre las mujeres, digamos, se carga mucho del cuidado, de las labores de cuidado, ¿no? No solamente cuidado de los niños, sino también cuidado de los ancianos, cuidado de los enfermos, todo lo que en este caso está referido, digamos, al sistema de cuidado dentro del hogar, muchas veces, ¿no es cierto?, carga sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces, pensando en el próximo proceso de elecciones, ¿qué cosa hacer?, ¿no? Bueno, uno es ver de qué manera, ¿no es cierto?, los gobiernos locales podrían tener, digamos, un rol mucho más activo vinculado, por ejemplo, a los sistemas de cuidado, ¿no? En muchos países, digamos, los gobiernos locales son los que, articulados, digamos, en este caso con la rectoría que debería ser del MIDIS, debieran, digamos, fortalecer los espacios vinculados al tema de la protección social, ¿no? Y los sistemas de cuidado debieran ser parte de eso, ¿no? Pero sin embargo, lo que pasa es que en el Perú no terminamos de internalizar esto como un elemento, digamos, importante en la sociedad, ¿no? Basta con que las mujeres asuman eso, ¿no? Y no se termina de visibilizar, digamos, el importante aporte que implica en este caso el aporte justamente de las mujeres en términos del sistema de cuidado. Hace muchos años, cuando estaba haciendo un trabajo para el Ministerio de la Mujer, recuerdo que estaba, digamos, en plena discusión el tema de que se incorporara el tema del sistema, el tema del cuidado, digamos, como un elemento importante también de aporte al PBI, ¿no? Y que se visibilizara realmente cuánto cuesta, digamos, a la sociedad, porque al momento de simplemente colocarlo sobre los hombres de las mujeres, se termina de invisibilizar y al final del día nos encontramos, digamos, con diferentes problemáticas, ¿no? Mujeres que no acceden, digamos, al sistema del empleo de manera plena y puntos de diferencia entre el acceso, por ejemplo, de hombres y mujeres al mercado laboral, diferencias, por ejemplo, en el acceso a la educación, a los espacios, digamos, en este caso, para la capacitación, para en este caso, para el trabajo, y claramente, digamos, hay un elemento aquí de pobreza de tiempo, ¿no? Entonces, lo concreto, yo diría acá, sería revisar realmente qué opciones, digamos, en términos de proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, o de articulación, digamos, con el sector privado, o de políticas que yo pudiera promover desde el gobierno local para promover realmente ciudades, digamos, más inclusivas, con equidad, que permitan realmente oportunidades para todas las vecinas y vecinos, en este caso, en las jurisdicciones de los gobiernos locales. Yo creo que eso sería como lo concreto, porque lo demás es discurso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera realmente podemos hacer para apoyar que el sistema de cuidado, digamos, se vaya expandiendo? Así como, por ejemplo, poco a poco han ido decantando en muchos gobiernos locales, por ejemplo, la existencia de sistemas integrales, de estos centros integrales de adulto mayor para el cuidado de los mayores, o centros de día para el cuidado de los mayores, tendría que haber esto, ¿no? Porque si no, en el correlato, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos niños encargados a vecinos, niños encargados a familiares, ¿no? De acuerdo con un dato, no recuerdo ahorita exactamente, pero en algún momento lo tenía a mano, en el hospital de niños daban cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los niños abusados que ingresaban al hospital del niño tenían que ver con esos niños dejados al cuidado justamente de vecinos o familiares.
Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de costos, de nuevo, que no terminamos de internalizar. Se los cargamos a las mujeres que tienen que salir al mercado del trabajo por A o B razón, terminan o encargando a los niños a los vecinos, encargando a los vecinos a los familiares, no hay un cuidado adecuado realmente de los niños, o los niños terminan muchas veces acompañando a sus madres si es que estas desempeñan, por ejemplo, labores en el comercio ambulante, ¿no? Entonces, como sociedad nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Hay que hacernos cargo. Entonces, parte importante es empezar a visibilizar más el tema de la agenda pública, el tema del sistema de cuidado, que esto realmente sea asumido por todos nosotros como sociedad y ver, digamos, cuál va a ser en este caso la forma ¿no? O a partir de sistemas, digamos, de inversión pública para proyectos de inversión pública, para sistemas de cuidado que sean manejados de repente desde una lógica o de gestión, o desde gestión desde lo estatal, o gestión público-privada, o gestión privada, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Hay otros países que optan, por ejemplo, en esta línea, por dar, por ejemplo, licencias parentales mucho más amplias, dependiendo de la edad de los niños, ¿no? Y entonces, y así cada país va pensando en diferentes alternativas, pero hay que hacerlo, porque si no, lo que tenemos es todas estas disparidades, digamos, que no apoyan, digamos, en términos de construir sociedades más inclusivas con equidad. Muchas gracias, Giselle. Y un poco lo que comentas sobre ese sistema de cuidados, lo hemos visto hace poco reflejado en esta propuesta todavía de plan de ordenamiento territorial en Bogotá, donde justamente están identificando lo que ellos han llamado un programa de manzanas del cuidado, ¿no? Para acercar servicios no solo a quienes son cuidados, sino a quienes cuidan, ¿no? Porque terminan teniendo menos tiempo disponible para actividades personales, para actividades asociadas a trámites y por supuesto para actividades de crecimiento, de aprendizaje u otros, ¿no? Entonces creo que es interesante verlo desde esa perspectiva. Le damos la palabra ahora sí a Luis. Adelante, Luis. Gracias, Mariana. Bueno, yo creo que se ha dicho casi todo, o por lo menos lo que pensaba decir, entonces quería contar más, casi como para graficar una posible salida a ese tema que obviamente es muy complejo, como ya lo ha expresado tanto Giselle como Fabiola. Cuando fue el sismo de Pisco en el 2007, una de las cosas que sucedió, obviamente se perdieron muchos empleos, se destruyeron muchas casas, se destruyeron muchos negocios, digamos, los negocios de las viviendas con el sismo se cayó, entonces las tiendas ya no existían, los restaurantes tampoco existían, y eso generó digamos, un trauma también en términos económicos para las familias, digamos, más pobres. En algunos casos, y desde la DARS, en la Católica, se trabajó en el caso de La Garita, que fue un proyecto que duró más o menos desde el 2008 y 2011, se empezó a trabajar sobre el tema de la reconstrucción, en este caso un pequeño poblado. Y se intentó una serie de talleres, de propuestas para la reconstrucción del poblado, y en el camino resultó que había un gran problema con el tema de las mujeres, porque claro, habían muchos problemas diferentes. Por ejemplo, algunos hombres habían perdido su empleo, y la mujer era la que tenía un pequeño emprendimiento en la casa, o que a raíz del sismo habían empezado a juntarse y tener pequeños emprendimientos. Esto generó que sea la mujer la que empieza a poner el dinero en la casa, y el hombre estaba desocupado y además de mal humor, y entonces empezaban a aparecer maltratos, también empezaron a haber problemas porque se había caído parte del colegio, no había jardín de infancia, y cuando se generaron todas esas fricciones, el proyecto de reconstrucción se convirtió como en el canal en el cual se empezaron a ventilar estas cosas. Y entonces, como el proyecto se estaba haciendo participativamente desde la DARS, entonces el proyecto, un pequeño plancito, digamos, un pequeño plan urbano, se convirtió en el espacio en donde primero se visibilizaron todos esos problemas que ocurrían en distintos lugares y que generaban problemas al interior de los hogares, y que evidenciaban las desigualdades que existían en la dedicación de las mujeres en el hogar y la dedicación de las mujeres al trabajo, incluso remunerado. Y finalmente,
el proyecto lo que permitió, además, al hacerse participativo, es empoderar a las mujeres que tengan voz y que empiecen a tomar decisiones. Una de esas decisiones, La Garita es un poblado que está al pie de la carretera panamericana y que tiene en el centro una cancha de fútbol, que era el espacio público por excelencia. Entonces, una de las cosas que se discutieron es por qué tenemos como espacio central una cancha de fútbol que es solamente usada por hombres y que además parte el poblado en dos. Y en fin, se empezaron a tomar una serie de decisiones. Esto es para decir que obviamente cualquier evento como la pandemia, en el que hemos pasado grandes penurias, creo que pone en evidencia estas desigualdades, estas asimetrías, que es un primer momento, ¿no? El visibilizarlas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos y qué se puede hacer desde la municipalidad? Y yo creo que ahí hablaba de la garita, porque creo que ahí la participación ciudadana, tanto en la gestión urbana como en la planificación, es una herramienta clave. Porque es el espacio que tú generas y que abres, primero para visibilizar no solamente el problema, sino las causas del problema, los actores que están involucrados, los poderes que se están relacionando ahí, y finalmente la propia participación permite empoderar a esos grupos que normalmente no tienen esa capacidad. En el caso peruano, las municipalidades en general han sido los espacios naturales de los procesos de democratización, porque no solamente está el vecino mucho más cerca de la autoridad, sino porque además los vecinos ya tienen la experiencia de la participación comunitaria o la participación comunal. Entonces es muy fácil trasladar esa experiencia hacia los planes urbanos. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, también habría que mencionar que la nueva Ley de Desarrollo Urbano abre un espacio muy fuerte porque introduce la noción de participación ciudadana efectiva, que trata de dejar de lado esta suerte de participación ciudadana formal que existe hoy día en la planificación, y que permitiría justamente eso, ¿no? La nueva ley dice que la participación debe ser, entre otras cosas, temprana, institucionalizada, financiada, es decir, que introduce todos aquellos elementos que permitirían que la participación se dé realmente, no estas publicaciones de planes y de proyectos en el último rincón de la municipalidad durante 30 días, que obviamente no sirven para nada y que se siguen usando, curiosamente, en nuestro medio. Entonces, diría que un gran reto es el de la democratización de los procesos de decisión, que van a permitir justamente visibilizar, analizar y empoderar a esos sectores que están, como en este caso, el tema específico de las mujeres que menciona la encuesta. Y creo que eso creo que es una vía clave y real. Creo también que la participación es un extraordinario antídoto, y la participación no solamente en planes y proyectos, sino la participación en la propia gestión de las municipalidades. Creo que eso es un antídoto bastante efectivo contra la corrupción. La corrupción creo que obviamente florece en la medida en que hay menos vigilancia, y entre otras cosas la participación también implica fiscalización, también implica observar a las autoridades. También, obviamente, la participación implica el que la población, en que los distintos sectores de la población se involucren en la gestión. Creo que desde ese punto de vista también la participación podría implicar la recuperación de ciertos niveles de confianza en las autoridades, en este caso municipales. También la participación permite que las decisiones vayan del lado de las reales necesidades. Y creo que la encuesta visibiliza en este caso necesidades absolutamente reales, pero que han estado invisibilizadas por mucho tiempo. Creo que también eso lo permite finalmente la participación ciudadana. Y por último, también un mejor conocimiento de la realidad. Esta idea de que en la medida en que los procesos participativos de alguna manera se convierten también en los vehículos que permiten entender mejor la realidad, entender mejor los problemas de distribuciones de ingresos, desigualdades, no sé, pugnas de poder, invisibilizaciones y demás. Y una última cosa es que la propia participación permitiría cambiar muchos de los paradigmas
a través de los cuales se va construyendo la ciudad. Entonces, si bien hoy en día, además mencionaba esto del proyecto de La Garita, porque sucedió muchos años antes de que aparezcan todas estas ideas y teorías sobre los cuidados, ¿no? Y sin embargo ya evidenciaba una realidad que, por cierto, se ha mantenido o se mantiene hasta ahora en distintos lugares. Entonces creo que también desde la participación y de ese conocimiento y esa visibilización, uno puede empezar a cambiar las nociones de equipamiento urbano, tener un equipamiento diferente, con otras lógicas de espacio público, de espacios de recreación y demás, ¿no? Yo creo que las redefiniciones del tipo de necesidades y del tipo de inversión que debe hacer el Estado también pueden nacer de ese nuevo conocimiento que se produce a partir de la participación ciudadana, y creo que la nueva ley es una gran ventana, una gran puerta para introducirnos en unos modos de gestión y de gobierno totalmente distintos a los que conocemos hasta hoy. Muchas gracias, Lucho. Buenísimo. Hemos tenido una conversación interesante sobre justamente estos dos aspectos, así que ahora pasamos a la tercera parte de este panel, donde vamos a invitarles a ustedes a que den sus opiniones o coloquen algún tema que les parezca relevante justamente de cara a esto que se nos viene, que es la nueva campaña electoral, y por lo tanto las pretensiones de muchísimas autoridades, de muchísimos candidatos de volverse autoridad, ¿no? Esto claramente es, estamos enfocándonos en información para Lima y Callao, pero en realidad es un proceso a nivel nacional, así que en buena hora si sus comentarios también pueden aplicar a otras ciudades y territorios. En esa línea, ahora cambiamos nuevamente el orden, empezamos con Giselle, luego Luis y luego Fabiola, así que adelante Giselle, bienvenida. Ok, yo lo que les recomendaría, digamos, en este caso a candidatos que quieran lanzarse, digamos, en una campaña para las elecciones municipales es que, digamos, piensen al momento de plantear sus propuestas, ¿no es cierto?, sus planes de gobierno, es en cómo digamos, cómo ser un buen gobierno municipal, ¿no? El buen gobierno municipal es un concepto que hemos venido trabajando con un equipo de IFC en varios proyectos pasados de fortalecimiento justamente de capacidades en el ámbito municipal, y tiene, digamos, tres componentes, ¿no? Un componente tiene que ver con la gobernanza responsiva, un componente tiene que ver con la capacidad de respuesta a los problemas de la población, ¿no? Parece mentira, pero no siempre, digamos, se piensa en las necesidades de la población al momento de plantear las alternativas de solución. Muchas veces lo que encontramos justamente es un énfasis primero en lo que yo creo que es la solución, sin tener claridad realmente respecto de los problemas de la población, ¿no? Y esto no solamente implica, digamos, mirar indicadores, mirar cifras, que eso está bueno, pero también tener, digamos, mecanismos para escuchar las voces de la población. En el marco de avance de varias de las legislaciones asociadas a los sistemas administrativos, han habido cambios en la ley del sistema de presupuesto, la ley de inversión pública y tal, pero, por ejemplo, la normativa vinculada al tema del presupuesto participativo y la posibilidad de la población de poder tener, digamos, algo que ver en la definición de los recursos para la inversión, por ejemplo, ha ido siendo relegada en el tiempo, está desfasada de cómo se manejan los ciclos de formulación del presupuesto, de la formulación de la inversión. Entonces, casi siempre llega a placé, no llega, digamos, para la definición de ello, ¿no? Entonces, de qué manera realmente, o sea, mirar, ¿no? De qué manera yo, en el marco de mi propio diseño, digamos, de plan para la ciudad, para el lugar donde yo postule, realmente establezco un mecanismo y no es simplemente una cosa en un ámbito cerrado en el cual yo decido lo que creo que es, en este caso, una propuesta para la ciudad, ¿no? Sino de qué manera realmente yo escucho las voces de los diferentes actores respecto a cuál es la problemática real, digamos, en este caso, abordar. O sea, hacerlo significaría ser, en este caso, un buen gobierno, digamos, responsivo, que responde a las necesidades de la población, ¿no? Para hacerlo, además, es importante, digamos, tener en cuenta que los mecanismos de participación, justamente viene parte de las preguntas que hablaban sobre el tema de la participación, también lo ha mencionado Luis. No podemos pensar que los mecanismos de participación pueden ser esos mismos mecanismos que tenemos, pues, anquilosados en el tiempo, que no se renuevan, ¿no? Las personas tienen diferentes formas de interactuar con uno.
¿no? Están las redes sociales, están otros mecanismos que uno podría, digamos, realmente emplear, ¿no? Y los jóvenes, por ejemplo, normalmente no van a acceder a los mecanismos que en general son aburridos, anquilosados, detenidos en el tiempo y que no establecen, digamos, formas de interactuar con el gobierno local, ¿no? Entonces, hay que abrir la mente allí, hay que, digamos, mirar de qué manera realmente la gente quiere participar, de qué manera la gente realmente se comunica, cuáles son esos espacios. Y esto, por supuesto, variará de jurisdicción a jurisdicción, porque cada una tiene, digamos, una lógica, ¿no? Y tiene una dinámica, ¿no? Cada territorio tiene una dinámica. Entonces hay que estar atentos a eso para tener realmente, o sea, cumplir con este eje del buen gobierno, tener una gobernanza responsiva. El otro eje de un buen gobierno tiene que ver con una gestión responsable, una gestión eficiente y responsable. Una gestión eficiente y responsable, pues no se puede plantear a mandarse a hacer diferentes tipos de proyectos sin antes revisar, por ejemplo, lo que está dentro de tu banco de inversiones, ¿no? Se pueden imaginar la cantidad de plata, sería yo creo que una investigación hermosa, saber cuánta plata realmente está detrás de toda la plata que se ha invertido en expedientes técnicos, en perfiles de inversión, en fichas de inversión dentro del banco de inversiones de cada municipio, que además son relegadas por cada nueva autoridad. Tenemos autoridades y funcionarios que piensan, que tienen el complejo de Adán, arrancan todo de cero. ¿Qué hay de las propuestas que debían mantenerse? ¿No está bien acaso revisarlas, mirar cuáles de ellas deberían mantenerse? Creo que eso es súper importante. Eso es ser responsable. Eso es ser eficiente. Eso es mirar que la plata que ya se invirtió no es una plata pues que debe quedarse allí como un elefante blanco virtual, sino que hay que recoger, ¿no es cierto?, esto y realmente alinearla a las propuestas, en este caso, que se quisieran plantear en el marco de las elecciones y además para cosas que efectivamente se van a hacer. Porque mucha gente se lanza con propuestas hermosas durante la campaña, pero para completar esas propuestas van a necesitar 4 años más probablemente, o de repente otros 4 años más. Entonces, al final del día nunca van a cumplir con sus propuestas electorales, ¿no? El tercer eje de un buen gobierno tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y no es que simplemente yo pongo transparencia y pongo cualquier cosa en mi página web pensando que la gente lo va a entender. Hacer esfuerzos realmente por tratar de que la gente entienda cuánto he gastado, en qué he gastado, para qué he gastado, ¿he logrado o no he logrado mis objetivos? Y aquí no vale esconderse debajo del sillón. Si ya me quise lanzar como alcalde, ¿no es cierto? Tengo que hacer los esfuerzos para realmente transparentar, porque no estamos hablando de la plata, de tu plata, sino la plata que es, en este caso, recursos públicos, digamos, de todos, ¿no? Entonces es súper importante transparentar y rendir cuentas, digamos, de la información, en este caso, y de los recursos que en este caso han sido recibidos, y de cuánto realmente se está cumpliendo con gastarlos, digamos, bien, ¿no? Entonces, yo creo que si se fijan las líneas para un buen gobierno, ¿no? Responsivo, responsable, transparente y que rinde cuentas, yo creo que ya tenemos un buen, digamos, espacio ganado para poder tener una buena gestión municipal, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, mi recomendación para los que están, digamos, mirando las elecciones municipales. Creo que es una reflexión importante, Giselle, esta idea de que no solamente llegues con la propuesta, sino con el pan bajo el brazo, ¿no? Y el pan está en el gobierno mismo, ¿no? No hay que sacarlo del sombrero, más allá de las gestiones en términos de alianzas y de beneficios que se puedan hacer. Una de las actividades, o uno de los puntos que también has mencionado que me parece bien importante, está en relación a la capacidad de ejecución en el corto plazo, ¿no? En comparación de la ejecución en el largo plazo. Entonces, es una función o sea, es una responsabilidad de la autoridad hacer ambas cosas, a ejecutar obras en su mandato, pero también dejar el camino listo para que luego se continúe, porque finalmente acabamos teniendo estos problemas en torno a la oportunidad política y no a la oportunidad finalmente de llevar desarrollo. Pero bueno, claro, y Mariana, y aquí yo solamente quisiera enfatizar en algo, ¿no? Porque lo que pasa es que este tema del complejo de Adán nos pasa la factura a toda la sociedad. Toda la gente quiere empezar cosas de cero. Y no solamente en esa línea, sino que también hay un cambio y una rotación de funcionarios que nos afecta mucho como sociedad. Hoy en clase justo los alumnos me decían, pero profesora, ¿pero por qué la gente no se da cuenta que la rotación de funcionarios realmente genera costos? ¿Por qué no se dan cuenta, profesora? Me decían, claro, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿No? La rotación en direcciones generales de ministerios de 6 a 7 meses. Imagínate qué es lo que pasa en los gobiernos locales. Entonces, ¿y con qué criterios además yo analizo y pongo personas en los cargos? Y lo que cuesta no poner a las personas, digamos, que correspondan y que estén capacitadas para ejercer el cargo, más allá, digamos, de que tengan o no algún tipo de vínculo
con mi partido político, ¿no? Creo que eso no lo internalizamos. Creo que tienes que abrir Sí, ahí está, ahora sí. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que hay un ejercicio relevante también de introspección, o sea, la autoridad está yendo a servir a la sociedad, no a servirse a sí misma, ¿no? Y eso implica poner de lado los egos o las necesidades en torno a orgullo versus acción técnica, ¿no? Pero bueno, sin más nos vamos con Lucho. Adelante, Lucho. De ahí seguimos algunas preguntas que ya las estoy empezando a leer y están candentes. Gracias, Mariana. Bueno, sí, tal vez empezaría por esta suerte de complejo de Adán que mencionaba Giselle, que es bastante evidente, y yo lo remitiría a, digamos, a la falta de un proceso de reconciliación en términos sociales, ¿no? Yo creo que esta idea de que esta dinámica que tenemos en la que cada gobernante quiere empezar todo de nuevo, tiene que ver con una falta de reconocimiento de justamente de lo actuado, porque considera que ese que estuvo antes que él es otra persona, es otro, pertenece a otro mundo, es otra vez esta misma idea del otro que yo creo que afecta mucho, por ejemplo, en los índices de inseguridad. Yo creo que ahí hay, diría que es tan fuerte la configuración de este otro para todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana como la propia criminalidad. Creo que ambas cosas son súper fuertes, ¿no? Porque apenas alguien ve una persona que supuestamente no debería estar en su barrio, ya se altera, todo el mundo se empieza a llamar a serenazgo, o hay un extraño ahí que está merodeando, y simplemente es una persona que vive en otro lado de la ciudad, que ha ido a darse una vuelta por el otro, y simplemente se convierte en una suerte de amenaza permanente. Y yo creo que eso en el mundo de la política es lo mismo. Entonces yo creo que una de las cosas que no reconocemos, y tal vez es algo que, no sé si algún alcalde quiera adentrarse en eso, pero una de las cosas que no reconocemos es que es una sociedad absolutamente fragmentada y dividida por justamente la falta de un proceso de reconciliación. Y creo que un segundo tema, pensaba que, digamos, frente a la pregunta, no sé si la respuesta debería estar dirigida a los alcaldes, porque vivimos un proceso en el que las autoridades elegidas se han autonomizado de los electores, hacen lo que quieren, lo que estamos viendo a nivel del gobierno central, del parlamento, es evidente, y es lo mismo que sucede en las regiones y en los municipios. Obviamente eso se agrava con el tema de la corrupción, y en el caso, y todo esto genera un problema de una crisis de representatividad enorme. Y a eso tenemos que agregarle, en el caso no solo que diría de las municipalidades y los gobiernos regionales, porque creo que también sucede en el gobierno central en muchas instancias, también hay un problema de capacidades, ¿no? Entonces, probablemente se hace un poco más fuerte en los gobiernos municipales, en los distritos y en las regiones, pero creo que es generalizado. Entonces, me pregunto si en la medida en que las autoridades se autonomizan de los electores, que tienen una crisis de representatividad enorme y que además tienen una crisis también de capacidades, ¿qué les podemos pedir? A mí me parece que tal vez el camino, más que pensar en algo que pueda suceder de las autoridades hacia abajo, trataría de pensar más en algo que venga desde la ciudadanía hacia las autoridades. ¿Cómo logramos activar todos estos procesos de incidencia desde la ciudadanía? ¿Cómo podemos activar procesos de fiscalización permanente, de observación? ¿Cómo podemos intentar penetrar los procesos en general de toma de decisiones? ¿Cómo podemos empezar a exigir cada vez más que se cumplan las normas existentes, porque ya existen, vinculadas a temas de transparencia? Tal vez el empoderamiento de la ciudadanía es un camino más real que el pensar que desde las autoridades se puedan generar algunos cambios, porque están penetradas por problemas estructurales que van desde la corrupción hasta no sé, pues la falta de reconciliación y otros más. Entonces,
Diría que sí es posible un trabajo en esa dirección como de abajo hacia arriba, primeramente porque estamos en un mundo de la información que, claro, muchas veces se usa negativamente, pero existen muchos canales a través de los cuales uno puede llegar. Por el momento tengo la impresión de que esos canales mayoritariamente se utilizan de una manera desorganizada y se utilizan además muchas veces de una manera desarticulada, pero bien trabajados los distintos medios que tienen distintos tipos de incidencia. Obviamente una cosa es el Twitter, el Instagram, el Facebook, pero también existen las peticiones y también existen, como digo, normas que te obligan a informar desde el Estado, a transmitir los consejos, a publicar las actas, etcétera. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso del RIS de Lurín, que yo creo que es un caso que deberíamos, eh, junto con otros, seguramente utilizarlos como ejemplo, la acción ciudadana y la acción de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, lograron llegar hasta las instancias como los consejos, el Consejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana, y las comisiones del Congreso, que finalmente lograron revertir algunas de las decisiones que se estaban tomando en la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto al Lurín. Entonces, no es broma que todo esto puede suceder. Lo que pasa es que, claro, eso fue un caso en el que se alinearon muchas voluntades y empezaron a trabajar de manera sistemática. Entonces, yo diría que ahí hay un camino bastante fuerte. Bueno, ustedes mismos en Lima, ¿cómo vamos? Han sido partícipes de muchas campañas en general que han permitido recuperar espacios públicos, evitar que se privaticen. Pero claro, yo creo que todavía estamos en una etapa en que todas esas cosas las hacemos de manera desarticulada, las hacemos un poco, incluso como una autocrítica de manera voluntarista, pero creo que si empezamos a trabajar de una manera más articulada, más sistemática, apelando además a recursos legales y a las normas existentes, creo que esto puede empezar a generar una presión que permita cambiar la conducta de los gobernantes para con las ciudades. Yo personalmente confiaría más en eso que en un cambio de gobernantes, y en ese camino diría que también una cosa que es súper importante es cómo podemos ser más eficientes en la información de cara a las elecciones. Porque finalmente todas esas autoridades que se enajenan de la voluntad popular, que son corruptas, que tienen el complejo de Adán y que empiezan todo de nuevo, son las que nosotros elegimos y ocasionan lo que ocasionan. Entonces ahí creo que apostaría por eso, sin obviamente intentar también apelar a un cambio de dirección en las autoridades. Muchas gracias, Lucho. Y ahí a modo de reflexión, como cada vez igual vemos que se les hace más difíciles, ¿no? A las autoridades, más difícil a las autoridades impulsar cosas que van justamente contra la comunidad o contra la idea de ciudad, ¿no? A pesar de que aún siguen siendo, como bien dices, acciones más concretas, parece que va creciendo, ¿no? Yo hablo de esta efervescencia urbana en relación a algunas de las temáticas que empiezan a organizar frentes de lucha, ¿no? El tema de espacios públicos, el tema de la movilidad sostenible. Ojalá esto penetre, por ejemplo, a estrategias en torno a transporte público, a vivienda, ¿no? Que parecen como tan grandes que a veces quizás los ciudadanos y ciudadanas también dicen, no tengo cómo alcanzar esto, ¿no? Y quizás es parte de la fuerza que no les da, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo efectivamente pendiente para seguir haciendo. Bueno, sin más, le doy el pase a Fabiola para terminar esta ronda y luego vamos a las preguntas que me las han aquí organizado para hacerlas más fáciles. Pero gracias, Marina. Bueno, creo que muchas cosas ya las dijeron antes, pero quisiera agregar solamente un tema que no lo hemos tocado en esta mesa y no lo hemos tocado, me parece, también por el margen de tiempo que requería la encuesta también para su acopio de datos, ¿no? Que era justo el de haber estado como residente durante un año antes en la ciudad.
hay que tomar en cuenta también que allí hay un grupo importante de personas que han migrado hacia nuestras ciudades en el país en general y en Lima en particular durante estos últimos años, tanto durante la época de pandemia como la anterior, que es el grupo de personas refugiadas y migrantes venezolanas que ahora están en el país. Ahora en el país estamos hablando de más de 1 millón de personas venezolanas que además se estima que están en una gran mayoría en Lima y que están en alrededor del 90% de vocación de permanencia en el territorio. Entonces, quien asuma el gobierno va a tener también el reto y la inmensa oportunidad de pensar en un proceso de reactivación económica que incluya de forma activa a la población refugiada inmigrante, que trae consigo una serie de capacidades y oportunidades que son muy interesantes y que han estado contribuyendo positivamente a la economía del país, en un momento en el que además es muy importante reactivar el ámbito económico, ¿no? Y en el cual efectivamente esto puede situarse como una oportunidad muy importante, a la vez que recibe los retos para una planificación que efectivamente plantee una ciudad incluyente, ¿no? Y que potencie las cualidades de solidaridad de nuestra sociedad, que se han desplegado también de forma muy particular dentro de este proceso de pandemia, ¿no? Muchas de las redes sociales que se han construido en torno a la búsqueda de elementos más de solidaridad se han reforzado durante este periodo de pandemia, pese a todos los inmensos retos que han tenido y pese a, en muchos casos, muchas pérdidas humanas también dentro de sus mismos núcleos y de sus liderazgos. Esos son elementos que también toca ver y que también va a tocar ver en términos de ciudades incluyentes en el siguiente periodo, ¿no? Cómo contrarrestar estos elementos de oportunidad económica con los inmensos retos de planificación y de demanda de viviendas dignas, de acceso a servicios, etcétera, que además la situación de la migración pone bajo el reflector, digamos, ¿no? Porque son situaciones que no son ajenas a las comunidades de acogida, pero que ahora se hacen más notorias, ¿no? Y que se hacen más notorias con una gran cantidad de población refugiada e inmigrante en el territorio. Y ahí hay varios elementos que se podrían mencionar y que dialogan bien con los datos que hemos estado revisando el día de hoy, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que la gran mayoría de experiencias de discriminación vividas por la población refugiada e inmigrante se experimentan en el espacio público, ¿no? Es interesante cuando se compara, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? No hay tanta evidencia en las encuestas más recientes respecto de las experiencias de discriminación, trabajo versus espacio público. Claramente el espacio público es uno de esos espacios en donde se experimenta más discriminación frente a personas refugiadas, inmigrantes, y en muchos casos no solamente tiene que ver con el acento, ¿no? Con cómo se ve, en muchos casos tiene que ver con situaciones de pobreza, con otras situaciones que son transversales también a la población de acogida. Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Va a tocar hacer efectivamente nuevas fórmulas de consulta y además nuevas fórmulas de parámetros para la atención a las personas, ¿no? Pensar en que, por ejemplo, el pedido de un documento de identidad se convierte ahora en una barrera para el acceso para un grupo de población que es importante. Esos elementos son elementos que toca insertar dentro de la gestión ahora y a los que toca poner el foco también para evitar nuevos parámetros de discriminación que finalmente atenten contra el desarrollo conjunto de todas y todos, ¿no? Entonces, quizás solamente agregaría ese elemento por ahí. Creo que pensar en la migración también plantea la oportunidad de pensar en la atención a dificultades que ya estuvieron presentes en el territorio y en nuestras sociedades, pero atenderlas de forma particular y con la oportunidad que plantea un nuevo flujo de población por nuestro territorio también. Eso. Gracias. Buenísimo, Fabiola, muchísimas gracias. Vamos a la sección de preguntas. Les pido a los tres panelistas, si es que están en la posibilidad de prender sus cámaras, no les veo a los tres, pero se pueden en buena hora porque hay preguntas para todos, todes. Entonces, a ver, primero empiezo contestándole a Rafael, que nos ha preguntado si los resultados de la encuesta de Lima como vamos son válidos a nivel de distrito. Aquí hago una mención, vamos a publicar todos los resultados pronto, obviamente como siempre también ponemos a disposición las bases de datos para su trabajo. Nuestras encuestas nunca han tenido validez a nivel de distrito, pero sí a nivel de zonas, ¿no? En este caso Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este. Y eso es a lo que podemos alcanzar. Ahora sí, para llegar a algunas preguntas, y ahí sé que hay otras preguntas en el paquete de preguntas que han llegado, pero hemos seleccionado algunas.
José nos pregunta, ¿no? En relación a los resultados de la encuesta, la inseguridad ciudadana lidera como uno de los problemas más importantes en la ciudad. Sin embargo, ¿por qué las personas no suelen vincular la inseguridad ciudadana como parte de la construcción de ciudades sostenibles? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Quizá, a ver, déjame ver aquí, quizá Lucho. ¿Por qué crees que las personas no interpretan que la inseguridad ciudadana es parte de esta idea de ciudad? Bueno, yo creo que en general, quizá, y lo voy a vincular con algo que quería aumentar de lo que dije anteriormente. Creo que en general hemos como... O sea, algunos temas que son demandas de la ciudadanía, que son preocupaciones de la ciudadanía, en realidad son más, diríamos en términos psicoanalíticos, son más síntomas de otros temas, me parece a mí. Entonces, por ejemplo, yo diría que la sensación, sobre todo de inseguridad, porque estoy repitiendo lo mismo que dije ya anteriormente, tiene que ver con esta suerte de desestructuración y esta suerte de desencuentro de la propia población consigo misma, que es tan profunda, que obviamente, digamos, la gran pregunta es, ¿cómo en la encuesta de Lima Cómo Vamos se evidencia el tema del racismo que hay en el Perú y que obviamente hay en Lima? Obviamente, yo creo que está en el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Esos desencuentros. Y entonces creo que hay como la necesidad de reenfocar las demandas. Por ejemplo, un caso evidente es el que sucede con la vivienda. La población que no tiene vivienda, lo que pide normalmente son títulos de propiedad y pide agua, y no pide vivienda. O sea, la vivienda está negada como posibilidad de demanda. La vivienda se sobreentiende de que eso no hay que hablar, es innecesario hablar. Entonces, claro, el camino que existe es el camino del título de propiedad a través de COFOPRI o el agua a través de SEDAPAL. Entonces, la población muchas veces marcha frente a SEDAPAL o marcha para pedir agua y para pedir títulos, pero no pide vivienda. Y yo creo que lo mismo sucede con el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, esa es mi impresión. Yo en algún momento en el año 2016 hice un comparativo de índices de criminalidad en Latinoamérica versus percepción de inseguridad. Y el Perú era el que tenía el mayor índice de percepción de inseguridad, pero estaba como a mitad de tabla en temas de criminalidad, lo cual evidencia ese desbalance entre la criminalidad real y la percepción de inseguridad. Entonces, diría yo que es necesario como, casi diríamos, como deconstruir el imaginario de la población y tratar de afrontar estos temas de una manera más no sé si decir más directa o más real de alguna forma. Muchas gracias, Lucho. Buenísimo. Ahora, otra de las preguntas tiene que ver con de qué manera la crisis sanitaria ha demostrado una grave fragmentación social, ¿no? ¿Cómo revertir esa situación para hacer viables las políticas públicas en la ciudad? Esa pregunta te la alcanzo a ti, Fabiola, y además junto con eso nos han preguntado si puedes brindar un par de ejemplos sobre el Hair City, ¿no? ¿Qué características espaciales pueden definir este modo de ver la ciudad en ese sentido? Así que un poquito ambas cosas para ti, Fabiola, adelante. Gracias, Mariana. Es un par de preguntas bastante largas, pero por ahí algunos de los elementos que quizás podrían ser útiles es, bueno, la pandemia en realidad yo discutiría un poco el tema de cuánto ha fragmentado, ¿no? Creo que como situación en algunos casos nos ha mostrado algunas redes sociales que por ahí no dábamos como presentes durante un tiempo bastante largo, ¿no? La articulación de ollas comunes, por ejemplo, es uno de esos ejemplos particularmente claros respecto de las fórmulas de organización social y de tejido que ya estaba presente en la sociedad y que no estaba como tan articulado al nivel en el que ahora lo vemos, ¿no? Hay muchas de las demandas que se están agregando, muchos más estudios que están orientados hacia esos espacios. No es que esas redes no existieran, la pregunta es por qué no estaban en el marco en términos de emergencia alimentaria como lo están ahora, por ejemplo, ¿no? O cómo estábamos pensando las fórmulas de inclusión que hemos visto a lo largo de la pandemia, ¿no? Como cuando nos damos cuenta de que elementos como la brecha digital, por ejemplo, afectan de forma sustantiva algunas fórmulas de organización social, hay otras que se mantienen y que incluso
en medio de la crisis, ponen a prueba sus propios mecanismos de fortalecimiento. Entonces, creo que ahí más bien hay una, digamos, hay una oportunidad que a mí, digamos, me gusta además cómo se plantea en el marco de Naciones Unidas de repensar el contrato social entre la ciudadanía, quienes observan la ciudad y el mismo gobierno, ¿no? Hay muchos elementos allí respecto de nuestras propias sociedades que probablemente no se han rescatado y que probablemente no estamos viendo desde una óptica de rescatar esas fórmulas como fórmulas de solidaridad y de potencial de integración en nuestras sociedades. Habría que ver cuáles son esos espacios. Creo que la pandemia pone de relieve algunos de ellos, ¿no? Muchos liderazgos locales han adquirido voces diferentes en el contexto principalmente de pandemia, ¿no? La gran dificultad que eso plantea es que muchos de los espacios que se aproximan a ver estas interrelaciones y que se aproximan a estudiarlas han tenido la inmensa dificultad de no poder aproximarse a las realidades que estudian. Entonces eso es algo que también habrá que ver en el siguiente periodo de tiempo y que toca un reto que es importante. Tanto Giselle como Luis mencionaron algo que es muy importante, el fortalecimiento de los procesos participativos es central en pensar la articulación, ¿no? En todas las sociedades lo que vamos a tener son perspectivas diferentes y eso no debería asustar, sino debería plantear posibilidades de consensos más integrales y eso es más bien importante, ¿no? Las posibilidades de articulación y de encuentro de perspectivas diversas a propósito de espacios participativos que, como mencionaba Luis, me parece reten otras fórmulas de participación que no solamente sean las de voy a colgar un documento en la web durante X cantidad de días y voy a esperar que me lleguen mails, ¿no? O voy a esperar que me llegue feedback a propósito de esta ficha, sino que vayan más allá y que atiendan quizás otras fórmulas de intercambio en la sociedad son importantes también en términos de pensar la consolidación social y el fortalecimiento del tejido social también y de pensar nuestros liderazgos, ¿no? Que eso nos daría para hablar muchísimo más, pero allí lo pongo. Hay dos ejemplos bien interesantes que se incluyen dentro de ciudades más seguras, que es un proyecto que está precisamente articulado a Hair City y dicho sea de paso, para quienes les interese, si ponen Google Hair City o No Habitat, van a encontrar que además hay un documento orientador para tomar algunos insumos en caso quieran como pensar en algún proyecto que esté orientado en esta línea, ¿no? Dos de los ejemplos que a mí me parecen interesantes son uno de Nairobi en Kenia y uno de Toronto. Lo que se hizo en ambos casos fue pensar en esquemas que planteen un recojo de la experiencia respecto de la seguridad para mujeres y niñas en específico. En el caso de Nairobi, lo que se hizo fue desarrollar una nueva perspectiva de seguridad, que finalmente la intención fue que este documento orientara algunas de las perspectivas de despliegue para los cuerpos de seguridad que atendían los temas de seguridad en las ciudades. Y en el caso de Toronto hicieron algo muy interesante porque era el análisis además el proyecto se llamaba algo así como entre paradas, me parece, ¿no? Analizaban solamente las circunstancias que afectaban la seguridad y la percepción de seguridad de las mujeres entre una parada y su siguiente parada de destino, cualquiera que está fuera, ¿no? Entre un tramo. Y a partir de allí hicieron una suerte de esquema de análisis de cuál era su percepción respecto de la seguridad e inseguridad, tomando en cuenta elementos tan básicos como, bueno, aquí cruzo la calle, ¿por qué? Porque hay una construcción, etcétera, etcétera. Estos elementos que recogen fuertemente la vivencia de la ciudad a partir de la experiencia individual y del reconocimiento de la identidad y lo que comentaba un poco del conjunto de identidades agolpadas, son elementos que son interesantes. Hay algunos otros ejemplos que son interesantes allí y que también les invitaría a ver, porque probablemente nunca terminaríamos de hablar si me pudiera mencionarlos todos, pero son elementos que atienden tanto políticas y desarrollo como más normativo, que está orientado a estrategias de políticas y de políticas públicas, tanto como los elementos que tienen que ver más con, bueno, cómo atendemos esto en cada uno de nuestros espacios a nivel de territorio, ¿no? Cómo desplegamos cada una de nuestras acciones y de nuestras posibilidades de gestión ya más en lo local y aterrizado en cada uno de los espacios que se transitan y que se viven de la ciudad. Muchísimas gracias, Fabiola. Y bueno, efectivamente, ¿no? varios
ejemplos que has dado son elementos que pueden ser replicados a nivel de los distritos y toca pedirlos también en este contexto vinculado a la campaña, ¿no? De pronto vamos ya delineando algunas cosas a partir de los comentarios que han hecho, ¿no? Ciudades que rompan o sea, ¿no? Ciudades y propuestas de candidatos que permitan romper con las desigualdades, ¿no? Que incluyan a las comunidades migrantes que están, sean temporales, sean refugiados, sean migrantes permanentes, que articulen y procuren disminuir estas brechas de acceso a distintas cosas, que sean en temas de género y además que sean capaces de implementar, ¿no? Que creo que es uno de los temas que también había mencionado Giselle. Pero bueno, ahora sí, Giselle, nos queda... ¿Qué nos quedó? Sí, nos queda Giselle, ¿no? Para comentar. La pregunta que tengo para ti tiene que ver con una hecha por Enrique, que dice esto: el gobierno central debería, es una pregunta que nos hace, si el gobierno central debería retomar algunas funciones de los gobiernos regionales y locales. A ver, ¿nos vamos a la descentralización o recentralizamos? Aquí yo complemento yo. ¿Qué opinas de esto, Giselle? Bueno, tremenda pregunta, ¿no? Tremenda pregunta. Yo lo que creo es que el proceso de descentralización no ha sido bien llevado, ¿no? Por una serie de procesos se terminó cambiando, digamos, la lógica y además el ritmo con el cual tenía que ir, ¿no? Probablemente, en efecto, una vez identificadas las funciones a transferir, lo que correspondía era pasar por un proceso de fortalecimiento de capacidades y acreditación de competencias previo al proceso de transferencia, ¿no? Eso no ha sucedido, pero yo creo que ese proceso, digamos, es ya irreversible para mí, al menos, ¿no? Y además, yo les diría que desde mi lógica, bueno, también tengo que hacer un disclaimer que soy descentralista, ¿no? Entonces, probablemente siempre voy a mirar, voy a mirar, en este caso, la gestión siempre desde una lógica descentralista. Yo no creo que un país como el Perú pueda ser gestionado desde el ámbito nacional, ¿no? Creo firmemente en los roles que realmente le caben al gobierno regional, al gobierno provincial, al gobierno, digamos, distrital, ¿no? Corresponde que en efecto sea así. Eso sí, creo que hay, digamos, varios aspectos a trabajar aquí para fortalecer realmente la gestión de los ámbitos subnacionales, ¿no? Y un aspecto importante y clave, yo les diría que no solamente para el ámbito nacional, sino para estos ámbitos, digamos, regionales y locales, es el tema de fortalecimiento de las capas directivas, de los cuadros de funcionarios. O sea, no nos podemos seguir permitiendo que la gente rote cada vez que hay un cambio de alcalde. No puede ser así, ¿no? Uno puede tener discrepancias, diferentes miradas respecto de las cosas tal, pero al final del día tiene que haber una capa directiva que realmente asegure la sostenibilidad de políticas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Eso, digamos, es algo por descontado y es algo que como ciudadanía deberíamos exigir, ¿no? Veía varias preguntas vinculadas al tema de la participación ciudadana y si bien es cierto, es súper difícil, ¿no? Porque normalmente las personas, y esto también lo dice la literatura, se suelen organizar en torno a políticas públicas que en efecto le generen réditos, ¿no? Que le generen beneficios. Y casi siempre, digamos, es más difícil que la ciudadanía se organice en torno a intereses difusos, intereses que digamos que puedan afectar a una colectividad y que no te generen réditos directos, ¿no? Pero tenemos que hacer algo aquí. Y realmente si es que todos empezamos a pasar de la política y lo que está pasando en los ámbitos, en nuestro gobierno y tal, pues vamos a tener lo que hoy día tenemos, ¿no? Movimientos locales y regionales totalmente, digamos, desarticulados, no preocupados por el bien común y mirando, digamos, el Estado como un botín, ¿no? Entonces, y lamentablemente, digamos, esto no puede seguir así, porque realmente yo creo que siento que en mucho de esto ya hemos tocado, digamos, fondo, tenemos que revertir esta situación, ¿no? Y parte de ello, digamos, pasa por, en efecto, mirar los cuadros de los gobiernos locales, digamos, de una lógica más meritocrática que una lógica de captura por los partidos políticos, ¿no? O los movimientos locales y regionales. Y además, bajo la lógica simple, ¿no? De que todo lo que ellos hagan mal, todo lo que mis cuadros o el equipo que yo tenga a mi cargo haga mal, finalmente se puede traducir en una, si queremos mirarlo de una lógica así utilitarista, se va a traducir en que finalmente yo me puedo, puedo afrontar una situación, digamos, de una acción de control de parte de la Contraloría por aquello que hice mal, ¿no? O sea, por lo menos mirado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hay que fortalecer los gobiernos locales, creo que aquí falta una acción más decidida desde el ámbito nacional, pero hay que fortalecerlo sumado a pilotos que realmente aseguren que las personas empiecen a tener ciertos niveles, digamos, de acceso meritocrático a los cargos, con una evaluación por desempeño, ¿no es cierto? Y con una lógica de que yo estoy aquí para servir,
¿no? Aquí no importa tanto la lógica, digamos, del empleo, de la salvaguarda de mi empleo, sino de la lógica que yo estoy aquí como servicio civil. Y el servicio civil es importante en tanto sirve para servir, ¿no? Hay muchos municipios, además, que hoy día, por ejemplo, están quebrados, que creo que no recaudan lo suficiente como para poder brindar servicios. Allí, por ejemplo, lo que correspondería inmediatamente es hacer un análisis y hacer diagnósticos de esos municipios también, ¿no? Entonces, no todas, digamos, van a ser, digamos, posiciones fáciles aquí, pero si queremos ir en una lógica de fortalecimiento realmente de estas instancias para el servicio, pues se tendrá que hacer todo ello, ¿no? Entonces, esa es un poco la ruta, Mariana. Yo no creo que se pueda gestionar un país como el Perú, ni gobernar un país como el Perú desde una lógica nacional. La pandemia nos ha demostrado que claramente requerimos acciones en el ámbito nacional, en el ámbito regional y en el ámbito local, pero con instancias de gobierno que realmente gobiernen, no que estén, digamos, mirando siempre hacia el nacional, siempre al regional. Si va a ser así, pues que lo recentralicen, ¿no? Pero que realmente se empoderen, que realmente además pongan la agenda de lo local también, ¿no? Que creo que es importante. Sí, justo iba a mencionar eso. O sea, ¿quién más que quien está en el territorio sabe lo que las personas que lo habitan necesitan, ¿no? Y eso implica entonces ese vínculo entre la participación efectiva que mencionaba Luis en su intervención, ¿no? Y cómo la autoridad local recoge ese sentir, esas necesidades, las interpreta, las organiza y a su vez las traslada y las vuelve luego proyectos de inversión, pero al mismo tiempo cómo eso se comunica hacia los demás. Pero bueno, estamos ya con el tiempo. Yo quiero agradecer enormemente a Giselle, Fabiola y Lucho por acompañarnos el día de hoy, obviamente a todo el equipo del Cómo Vamos y a los chicos que han hecho posible esta producción y que van a continuar trabajando arduamente para las varias actividades que tenemos. Sé que se han quedado algunas preguntas sin contestar, habíamos estado respondiendo igual algunas de manera interna. Y por último, voy a anunciarles unos eventos, así que si me ayudan con la lámina, por favor, chicos o chicas interno, los siguientes eventos que vienen, al menos para esta semana, ya tenemos varios, pero por ejemplo, el día de mañana, al final del día, de 6 a 7 de la noche, tenemos este conversatorio sobre buenas prácticas en gestión pública, que es en alianza con Ciudadanos al Día y en el marco, por supuesto, de su premio y de su certificación de buenas prácticas de gestión pública, y en particular este es sobre la temática de movilidad y espacios públicos, donde tanto quien habla como Aldo Facho y bueno, algunas otras personas fuimos parte como de un comité de revisión, y aquí algunas de esas experiencias que han sido certificadas por Ciudadanos al Día va a poder presentar su trabajo. Vamos a la siguiente. Tenemos también previsto para también esa semana, el día jueves 28 a las 8 de la mañana, un panel titulado Mesas de Acción por los ODS, articulación multisectorial para el desarrollo de ciudades sostenibles. Este panel lo hacemos en alianza con Perú Sostenible, y vamos a tener a su vez organizaciones del sector privado, pero también de organizaciones sociales, para conversar sobre cómo hacemos, qué pasos podemos dar de manera conjunta justamente en esa línea de la ciudad sostenible que estamos esperando. Creo que hay una actividad adicional, si me ayudan. Chicos, sí, tenemos también ese panel de usuarios vulnerables de la bicicleta, ¿no? Y que se viene pronto, pero y bueno, en ese sentido va a haber una serie de procesos complementarios. Por último, a recordarles, tenemos unas convocatorias abiertas, por supuesto pueden inscribirse, todos estos eventos y estas actividades son gratuitas y vamos a continuar con ellas a lo largo de este mes y el próximo, y también invitarlos a aquellos que quieren o pueden a postular algunas iniciativas y proyectos en el marco de un concurso del Bicentenario sobre movilidad sostenible que estamos trabajando con Línea 1. La información está en nuestras redes sociales. Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos, a todas. Estamos muy contentos de haber contado con ustedes en esta sesión inaugural del foro Ciudades Cómo Vamos en su 4ª edición. Muchas gracias a los panelistas, pero también a los asistentes aquí en el Zoom y en redes sociales. Por supuesto, la actividad se queda grabada para consulta posterior. Muchísimas gracias. Chao. Cuídense mucho, gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias, chao.